Buenos días a cada uno de ustedes esta mañana. Dios les bendiga. Espero que estén bien y bendecidos de parte del Señor este día que nos congregamos como pueblo para celebrar este día de resurrección, recordar lo que el Señor hizo en la cruz el viernes y hoy este día que resucitó de entre los muertos. Yo sé que por todas partes y en todo lugar se está celebrando y todos en este tiempo hablan y dan testimonio y aún participan en todas las actividades en recordar lo que se hizo en la cruz de Calvario. Y hemos estado tocando el tema desde hace ya son 4 domingos que hemos estado tocando este tema de la vida de Jesús llegando a la cruz. Primero fue lo que tocamos fue la tentación de que Él vivió en esos momentos antes de ir a ser colgado en la cruz, y después tocamos el tema de aún en ese dolorosa muerte en la cruz, hubo gozo para Él, hubo gozo puesto delante de Él, dice la palabra, aún estando en ese lugar de ser crucificado. Y el tercer punto era el ser desamparado por el Padre ahí en la cruz. Y sabemos que fue tal vez la prueba más difícil de él, la comunicación con el Padre se cortó en ese momento en la cruz, porque dice la palabra literalmente que Él fue hecho pecado por causa de nosotros. Y llevó cautivo el pecado, llevó cautivo el pecado de cada uno de nosotros, y aún ahí también llevó cautivo la muerte. Pero hoy celebramos en todo ese dolor y toda esa tristeza y sacrificio, hoy celebramos su resurrección. Amén, porque no está ahí en la tumba. Él resucitó el tercer día y hoy podemos celebrar. Y quiero decirle, es algo tan importante para nosotros como cristianos, porque todo viene o todo apunta a ese sacrificio en la cruz. Ahí comenzó nuestra vida y aún ahí todavía sigue nuestra vida ahí en la cruz. Ahí morimos al viejo hombre, a la vieja vida que teníamos, y resucitamos en una nueva vida en Cristo. Amén. Y por tanto, a veces el Señor nos tiene que llevar de nuevo a la cruz para recordar ese sacrificio que nunca se va a terminar. Siempre va a estar ahí esa cruz que hoy podemos ver y la que experimentó Jesús ahí en Golgota hace 2000 años, un poquito más de 2000 años. Eso divide entre la vieja creación y la nueva creación. Ahí Jesús dio vida y vida en abundancia, una nueva vida. Y eso quiero tocar hoy en tema. No solamente que Él ha resucitado, y gloria a Dios porque Él ha resucitado. Amén. Porque si Él ha resucitado, usted y yo algún día, si viene la muerte a nuestras vidas, algún día vamos a resucitar también. Por eso es posible que la muerte nos detenga, por cuanto Cristo venció la muerte en la cruz del Calvario. Y hay esperanza para nosotros en ese aspecto. Quiero llevarlos a Mateo 16:21. Y vamos a estar tocando nuestro testimonio. ¿Qué es y qué debe de ser? Es que Jesús ha resucitado. Ahí está mi esperanza. ¿Sí? Yo sé que Él ha resucitado, y por tanto yo tengo salvación, yo tengo perdón de pecados, yo tengo una nueva vida, soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, mira que todas son hechas nuevas, dice la palabra. Y Mateo 16:21 nos dice estas palabras. Vamos a ver. Dice, desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era, ¿qué? Necesario. No era que si quería o no quería, sino era necesario. Y tampoco era necesario por Él, para Él, sino era necesario para el plan de Dios. Lo que Dios estaba llevando a cabo, que aún
ni el ser humano, ni el enemigo, ni los demonios sabían lo que estaba sucediendo. ¿Por qué era el propósito de morir en la cruz? ¿Sí? No entendían, pero era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Y ser qué? Los preparó de antemano. This is what's going to happen. Esto es lo que va a suceder. Yo tengo que ir a sufrir, voy a morir en la cruz, pero voy a resucitar. ¿El qué? El tercer día. ¿Sí? Como Jesús dijo, todo esto me va a suceder, pero aún en eso voy a resucitar. Es una cosa que el Señor nos diga algo, que Él promete que va a suceder algo, pero es otra cosa vivirlo. ¿Sí? Es otra cosa totalmente, porque lo estás experimentando con tus sentidos, estás viendo, estás escuchando, aún puede estar uno sintiendo que se va a enfrentar a la muerte, pero Jesús dice, ¿vas a resucitar como Él resucitó? ¿Sí? Los estaba preparando para lo que venía, y aún sabemos que estuvimos tocando el tema anteriormente, que aún sabiendo que esto sí iba a suceder, no lo creyeron realmente, no lo entendieron realmente. Y cuando vino el momento de ser llevado ante los principales sacerdotes, ante los ancianos, dice que todos lo dejaron solo, todos huyeron, y él solo enfrentó esa terrible cruz o muerte en la cruz. Pero sabemos que también resucitó. Una de las grandes diferencias, y quiero decirle que he estado viendo noticieros y aún programas en YouTube de gente que habla de esta semana, y aún gente que son según la creencia musulmán y otras creencias de otras partes de la tierra, que todos dicen que reconocen lo que Jesús hizo en la cruz, pero lo ven simplemente como un hombre. ¿Por qué? Porque no pueden creer y todavía piensan que Jesús está enterrado ahí en la tumba. Pero la gran diferencia entre todas las otras religiones y lo que nosotros creemos es que Cristo resucitó al tercer día. Es la gran diferencia. Y hay gente que todavía buscan donde Jesús está enterrado. Y quiere decirlo, nunca lo van a encontrar, porque no está ahí en la tumba. Él ha resucitado. Aún dice la palabra que Él está sentado a la diestra del Padre. Ahora uno puede decir, pues ¿cómo sabe usted, Jesús? Pues tenemos testimonio a través de la palabra. Y aquellos que hemos creído, sabemos que esto es una realidad, porque Dios da testimonio a nuestra vida que es una realidad. La gente no debe molestarse al tratar de buscar la tumba de Jesús, porque Él no está allí. ¿Cuánto lo creemos? Él no está ahí. Él ha resucitado. Él no está ahí donde lo enterraron. Estas son las buenas nuevas, podemos decir, del nuevo pacto, que Jesús murió, resucitó y está sentado a la diestra. Estas son las buenas nuevas del Padre para toda la humanidad. Y nos da esperanza al saber que Él no está ahí en la tumba. Quiero decirle, todos los otros hombres de mucho poder, religiosos, de todas las religiones, ellos todavía están ahí. Solamente Cristo ha resucitado, porque dice la palabra que era el plan de Dios para su vida y para nuestras vidas. Quiero llevarlos a Juan capítulo 1. Jesús no fue solo un hombre, un buen hombre, como muchos piensan. Y aún las religiones de otras religiones dicen, fue un buen hombre o fue un profeta de Dios. Sí, lo fue. Fue un maestro de la ley también. Pero Jesús era no solamente esas cosas, sino Él era la palabra de Dios que se hizo carne. El verbo de Dios. The spoken word of God. Jesus was the spoken word of God. ¿Cómo es posible que el verbo de Dios, la palabra de Dios se haga carne? Eso es lo que mucha gente no puede aceptar. Juan capítulo 1 versículo dice 1. En el principio era el verbo, hablando de Jesús. ¿Qué significa el verbo? ¿Qué significa la palabra verbo? Palabra en acción. ¿Sí? A verb is something that
es constantly in action. Siempre se está moviendo, siempre está vivo, no está muerto. Siempre está actuando y criando. Dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Cuántos podemos aceptar eso? ¿Sabía usted que hay unos, según dicen testigos de Jehová, que dicen que ellos no creen eso? Es tanto su falta de conocimiento y de entendimiento que han cambiado este versículo. Han acomodado su Biblia para que diga, en lugar que diga el verbo era Dios, ellos ponen el verbo era un Dios. Pues la realidad es que la Biblia nos dice que Él es Dios. Él no es solamente uno de muchos, Él es Dios. Amén. ¿Por qué? Porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice, sigue diciendo, este era en el principio ¿con quién? Entonces Jesús, antes que viniera a la tierra y se hiciera carne, ¿dónde estaba? Con Dios. Como hijo de Dios, como Dios mismo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El momento que se vino a la tierra, se sometió, se sujetó a ser hijo de Dios aquí en la tierra. Ahora quiero llevarlos al versículo 14. Mire lo que dice. Y aquel verbo fue hecho ¿qué? Otra vez lo dice, lo recalca. Y quiero decirle, mientras estaba estudiando este capítulo y todas las escrituras que estoy compartiendo, lo conocemos como el Evangelio de Juan. Lo conocemos lo que él vio y experimentó. Él escuchó estas cosas. Pero también es el testimonio de Juan. Como también usted y yo tenemos un testimonio de Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Y hay gente que lo va a creer y hay gente que no lo quiere creer. Que Dios ha hecho algo en nuestras vidas. Pero quiero decirle, usted y yo escogemos creerle a Juan lo que él dice cuanto al testimonio de Jesucristo. Dice aquí, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Está diciendo Juan. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? Lleno de gracia y de verdad. Completamente, completo, en el favor de Dios, la gracia de Dios para nosotros. En Cristo encontramos toda la gracia y la verdad de Dios para nosotros. ¿Para qué ir a buscar otro lugar? ¿Para qué ir a buscar otro Dios o en otra religión si Cristo Jesús está lleno de gracia y verdad para nosotros? Quiero decirle, toda la vida podemos vivir buscando a Cristo y no vamos a llenarnos de esa gracia y de esa verdad. Vamos a necesitar toda la eternidad y quién sabe si todavía vamos a conocer esa gracia y esa verdad de Dios que está en Cristo Jesús. Siendo Dios, hermanos, se humilló y tomó un cuerpo como el tuyo y como el mío. Se hizo carne, pero venía lleno de gracia y de verdad. Ahora, Él era el verbo de Dios, la palabra de Dios. Es el hombre que también es Dios. Muchas personas, aún muchos se dicen ser cristianos, cometen el error de no ver la importancia de esto. Y quiero decirle, así como nosotros esperemos estar compartiendo la sana doctrina del Señor, de su palabra, en este lugar, hay muchos lugares que predican o otras religiones que predican falsa doctrina. Quiero decirle. Pero si usted está buscando la verdad, Él nos va a guiar a toda verdad, dice su palabra. Es necesario que busquemos la verdad mientras puede ser encontrada, dice la palabra, porque va a llegar el momento donde ya no se va a poder encontrar la verdad. Abunda hoy en día la mentira, abunda la falsa doctrina, abundan tantos pensamientos y tantas ideologías en cuanto a Jesús. Pero Jesús dijo, Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Hay mucha gente que le reza o le ora a este santo, a aquel santo, o a la Virgen María, o a esta persona. ¿Para qué? Me pregunto yo. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí.
Si yo quiero que el Padre me escuche, ¿para qué le voy a orar a otro santo o a la Virgen o a este ser o a aquel Dios? Si Cristo es el camino, hello, la verdad y la vida. Pero mucha gente dice, no, es que a mí me enseñaron de esta forma. Sí, te enseñaron tradición, pero la verdad es esta. Que Cristo declara, que Juan declara aquí en este Evangelio de Juan. Ahora, la palabra nos enseña, Juan capítulo 1, versículo 29. Jesús es el Cordero de Dios. El que vino, Juan capítulo 1, 29, dice, sigue diciendo testimonio Juan de lo que él vio, lo que escuchó. ¿Sí? Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, Juan el Bautista, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que ¿qué? Entonces, si yo voy a alguien más, ¿me puede quitar el pecado? ¿El sacerdote me puede quitar el pecado? ¿Aquel ídolo, aquella imagen o aún la Virgen me puede quitar el pecado? ¿Quién es el que me puede quitar mi pecado? El Hijo de Dios, Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita. Imagine that. He takes it upon himself. Toma sobre él el pecado de todos nosotros. Los que creen y los que no creen, Jesús tomó sobre él ese sacrificio de morir en la cruz, tomando el pecado. ¿De quién? ¿De quién? Cada uno de nosotros. Every one of you. Mundo, cuando dice mundo, habla de toda la humanidad. ¿Sí? Los que estamos aquí, aún los que no están aquí y no saben nada de esta verdad, Cristo tomó sus pecados sobre su cuerpo. ¿Cuántos creemos eso? Y dice aquí, quien murió en la cruz para pagar el precio por nuestro pecado, y porque Él ha resucitado, nosotros somos justificados a la vista de Dios. No por lo que soy yo, no por lo que hace usted, no por todas las obras y la bondad que usted demuestre. Es porque Cristo ha pagado el precio por mí y resucitó. Yo soy justificado en Él. Romanos capítulo 4, versículo 22 al 25. Dice Romanos, por lo cual también su fe, hablando de Jesús, le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a quién. No solamente por él, porque él creyó en lo que el Padre estaba haciendo ahí en la cruz, sino todos los que creen en él, dice el versículo 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos. ¿Cuántos creemos? En el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Not only is he justified, but you are also justified because you believe. No solamente él es justificado porque murió en la cruz, sino también usted y yo somos justificados porque creemos en él. Amén. Por ahí es donde se requiere un paso de fe. ¿A quién le va a creer usted? ¿A qué testimonio le va a creer? ¿A quién va a escuchar? Porque hay muchas verdades según en el mundo y muchas religiones que predican esto y aquello, pero ¿a quién va a creer usted? El testimonio aquí es del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos habla y nos enseña respecto a esta verdad. Versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra ¿qué? No fue para él, fue para ti. En otras palabras, cuando yo creo en él, todo el mal que yo he hecho es perdonado. ¿Qué dicen? Sí, no solamente eso, sino me justifica, me dice, ahora estás bien. Ya estás limpio. Eres nuevo. Yo no veo nada de tu cuenta, no veo nada de lo que has hecho en el pasado. Para mí estás justificado. Pero ¿por qué, Dios? Mira lo que he hecho, todas las maldades. Porque has creído en el único, unigénito Hijo de Dios. That's all God asks of you. Es todo lo que Dios pide. ¿Tan fácil así, pastor? ¿Tan fácil así es ser salvo? Sí, es lo que Dios dice. Yo le creo en su palabra. Ahora, vaya conmigo a 1 de Juan 2:2, mire lo que dice.
Volviendo un poquito a lo que Jesús era, el Cordero de Dios, y lo que hizo en la cruz de Calvario por nosotros, dice, 1 de Juan 2:2, la epístola de Juan, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa esa palabra, pastor? He is the atonement, or He is the sufficient sacrifice for my sins. Delante del Padre, Él es suficiente. Su sacrificio, lo que Él hizo por mí, es suficiente para aplacar la ira de Dios y que Dios me justifique y me perdone. ¿Y qué de aquel otro, aquella otra? No, solamente Cristo es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros. Estoy seguro que cada uno de nosotros hemos cometido nuestros pecados. Hello. Usted va a dar cuentas por los suyos y yo doy cuenta por los míos. Pero en Cristo soy perdonado. Amén. Dice, por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Imagínese usted, una persona malvada. Alguien que es malo realmente. Podemos imaginar, bueno, Adolf Hitler. ¿Fue una persona malvada, mala? ¿Lo conocen o no lo conocen? El que llevó a la muerte millones de judíos. ¿Fue posible que su pecado fuera perdonado? Si fuera creído él, su pecado fuera sido perdonado. ¿Qué dicen? ¿Sí? Tanta gracia de Dios para nosotros que Él pudiera perdonar aún el hombre más malvado, podemos decir, de la tierra que conocimos en el siglo pasado. Dios lo fuera perdonado si Él se fuera arrepentido. Hello. Así es tanto. No depende de nosotros, hermanos. Depende de Él. Lo que Él está dispuesto a hacer por ti, por mí. Y mucha gente dice, no, yo quiero hacer mis obras. Yo quiero demostrarle a Dios que yo soy bueno, que yo también puedo. You can keep trying, brother. Tú puedes seguir tratando toda tu vida y nunca vas a alcanzar la justicia de Dios que está en Cristo Jesús. No permitas, aún en eso quiero decirle, con una persona, y hay una religión, no quiero mencionar, que dicen que la salvación es por fe y por obras. Y quiero decirle, no es así. Es solamente por fe. Las obras vienen y las hacemos en gratitud a lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero muchos dicen, no, es que mi fe y mis obras me van a salvar. No. Quiero decirle, usted puede obrar toda la vida, usted puede caminar de rodillas en todo lugar delante de los santos y eso no le va a dar salvación. Honestamente le digo esto. La palabra nos enseña que es fe en Cristo Jesús lo que nos salva, lo que nos redime, lo que nos perdona. Dice aquí en el mensaje, Dios, el juez de toda la creación, nos declara justos porque todos aquellos que ponen su fe en la muerte, entierro, resurrección de Jesús, están cubiertos. Diga conmigo, cubiertos por la sangre. La sangre que da vida. Es tan importante eso. Mientras estaba estudiando este punto, esa sangre que da vida, en el Antiguo Testamento dice algo muy interesante. Levíticos 17:11. Aún habla el tema que como personas, como hijos de Dios, no debemos de comer carne con su sangre. Eso es algo que Dios no acepta. ¿Por qué, pastor? Pues aquí lo dice, Levíticos 17:11. Porque la vida de la carne, ¿dónde está? ¿Dónde está su vida? La vida de usted, hermano, hermana. ¿Está en la mente? ¿Está en el corazón? ¿Está en las manos o en los pies? ¿Sí? ¿Está dónde? Su vida está en su sangre. La vida de cada animal y cada ser humano está en la sangre. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La misma sangre hará expiación de la persona. En el Antiguo Testamento se daba un animal.
¿sí? Como sacrificio, como sacrificio propicio para nuestros pecados. Dios dijo, eso no es suficiente porque el animal no es igual al ser humano. Tiene que ser un ser humano que se identifique con el hombre, que sea igual al hombre. Entonces Dios envió su Hijo Jesucristo y Él ahora es la propiciación por nuestros pecados. Suficiente sacrificio. Entonces ya no tengo que hacer nada, pastor. No tengo que dar más sacrificios. No. Jesús ya lo hizo todo. Así como estás, Él te acepta cuando tú crees en Él. Amén. Pero mucha gente otra vez dice, no, ¿sabes qué? Yo tengo que enseñarle a Dios que yo también soy bueno. Hermanos, nunca vamos a llegar a eso. Ya quedó escrito en el Antiguo Testamento que es imposible que el hombre cumpla todos los mandamientos de la ley. Esta salvación es por gracia. El favor de Dios para alguien que no lo merece. Amén. Deuteronomios 12, versículo 23. Otra vez, ese tema de la sangre es tan importante. ¿Por qué? Porque esa sangre fue derramada para darte a ti vida. Diga conmigo, vida. ¿Cuántos queremos vida? Larga vida, abundante vida, sana vida, a healthy life, a good life. ¿Sí? Fuera de enfermedad, fuera de vicios, fuera de cosas que nos oprimen, nos roban la vida, fuera de esas cosas. Cristo no vino a dar muerte, Él vino a dar vida. Amén. Y quiero decirle, si es verdad, yo lo creo. Por cuanto lo hemos experimentado. Dice la palabra que en un momento de nuestras vidas estábamos muertos en delitos y pecados. Cristo vino y dio su vida por nosotros. Y ahora dice, las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. You have a new life in Jesus Christ. Dice aquí, Deuteronomio 12, versículo 23. Solamente que te mantengas firme en no comer, ¿qué? No comas sangre. Puedes comer carne, pero no con la sangre. Yo he conocido muchos, personas, amigas, amistades, podemos decir que antes iban a la cacería y mataban un animal y le cortaban el corazón y se lo comían. Crudo. Y cuando escuché eso, dije, wow, eso ya es algo pagano, es algo vil. Sí, algo que no le agrada al Señor. ¿Sabía que los indios americanos tenían esa costumbre de cortarle el corazón a la presa que mataban y comérselo? ¿Usted cree que Dios le agradaba eso? Por eso quedó escrito, para que entiendamos qué es lo que Dios acepta y qué es lo que Dios no acepta. No comer sangre, porque la sangre es ¿qué? ¿Es qué? Es vida. ¿Usted se da cuenta que cuando usted va a un doctor, lo primero que hacen es ¿qué? Te sacan sangre. A ver cómo estás. ¿Qué está sucediendo en tu cuerpo? La sangre le va a decir al doctor todo lo que está sucediendo en su cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque la vida está en la sangre. Si mi sangre no está sana o bien, voy a sufrir en mi cuerpo. Pero el punto no es ese. El punto es que Jesús derramó su sangre y nos cubre, nos perdona y nos mantiene sanos, limpios. ¿Sabía usted que en el Antiguo Testamento, y hay muchos puntos de esto que podemos tocar, pero en el Antiguo Testamento cuando se hizo pacto con el pueblo de Dios y Dios mismo, dice que se derramó la sangre del sacrificio del animal sobre el pueblo y sobre el libro de la ley. Esa sangre tenía mucho valor porque era el demostrar el pacto que se estaba haciendo. ¿Sabía que la sangre de Jesús ha sido derramada sobre su vida? Y eso lo cubre, lo guarda. Que el diablo cuando viene y quiere destruir, no te puede tocar porque la sangre de Cristo me cubre. La sangre de Cristo te cubre de toda maldad. Y Él puede ver eso.
¿Se acuerdan el día de la Pascua? El libro de Éxodo. Cuando Dios dijo, quiero que pongas la sangre del sacrificio sobre el dintel de la puerta. Y cuando venga la mortandad no va a poder llegar a tu casa. Porque veo la sangre y va a seguir. No va a poder entrar. El valor de esa sangre que fue derramada en la cruz. Por ti y por mí. Debemos de tomar en cuenta de eso. Y por eso es tan importante también cuidarnos de no pisotear esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Ahora, Jesús declara ahí en la cruz, es consumado, su sacrificio, lo que Él acaba de hacer es consumado. Él había cumplido todas las profecías escritas y hay multitudes, hermanos, de profecías en el Antiguo Testamento que comprueban que Jesús era ese Cordero de Dios. La gente, la humanidad se engaña porque quieren. Porque la realidad, la verdad está ahí completamente en tantos diferentes libros del Antiguo Testamento, lo que Jesús iba a hacer en la cruz por ti y por mí. Aún los mismos judíos que tenían la palabra, la ley, los mandamientos, las profecías, no pudieron ver con sus ojos claramente lo que Jesús estaba haciendo en la cruz. Y yo le pregunto a usted este día, ¿usted cree en lo que Cristo ha hecho en la cruz? ¿Es necesario para usted, para su futuro, para lo que espera después de la muerte en su vida? Es importante reconocer esto en su vida y mantenerlo delante de usted. Jesús había cumplido la voluntad del Padre y terminó todo el trabajo que el Padre le había encomendado. Al derramar esa sangre que da vida, diga conmigo, da vida. ¿Cuántos queremos vida? You need that blood upon your life. Tú necesitas esa sangre en tu vida. Ahí en ese lugar horrible llamado Golgota o lugar de la calavera, todo lo que le quedaba a Jesús hacer era entregar su vida al morir. Y quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 10. Mire lo que dice aquí, lo que Jesús está expresando en cuanto a esa muerte en la cruz. Todo lo que Él hizo por ti y por mí. Y por eso celebramos hoy la resurrección y que no se nos olvide la importancia de esto. Todo ser humano debe aceptar y reconocer estas verdades. Juan 10:15 dice estas palabras. Jesús está hablando, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo pongo mi vida ¿por quién? Él está poniendo su vida por ti y por mí, los que somos ovejas. Algunos son chivos y no quieren aceptar la diferencia entre la oveja y el chivo, que la oveja se somete, el chivo no quiere. ¿Sí? Pero bueno, otro tema y otro punto. 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Nosotros somos las otras ovejas. El pueblo de Israel era un grupo de ovejas y nosotros somos el otro, los gentiles. 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. 18 es la clave. Nadie me la quita. Nadie me está quitando la vida. Ni el diablo piense que me está quitando la vida. Ni Poncio Pilato o el pueblo judío piense que me están quitando la vida. Nadie me quita la vida, dice Jesús. Sino que yo de mí mismo, ¿la qué? Yo la pongo. No diga al hombre, es que yo maté a Jesucristo o yo hice esto con él. No, no le toca al hombre. Esto es algo que Jesús mismo, Él mismo puso su vida en la cruz y Él mismo la vuelve a tomar. Can you imagine that? ¿Sí? Dice aquí, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En dos palabras, Jesús tenía el poder para morir en la cruz y el poder para levantarse de nuevo de la cruz. Hello, dejó su cuerpo físico en la cruz, pero Él seguía vivo. ¿Por qué? Porque Él es Dios.
Es imposible que la muerte lo pudiera detener. Él es Dios, amén. Entonces, cuando era el momento correcto, volvió a tomar su cuerpo ahí en la tumba y resucitó. Amén. That's the God I want to serve. Ese es el Dios que yo quiero servir. Ese es el Dios que yo quiero conocer. Ese es el Dios en quien yo quiero confiar y poner mi vida en sus manos. Amén. Porque si Él venció la muerte, me va a dar fuerzas para vencer la muerte también. Hermanos, algún día nos vamos a enfrentar a esta realidad. Cada uno de nosotros. Está sucediendo más pronto que lo pensamos a veces. Pero quiero decirle, hay esperanza. Después de la muerte, ahí va a estar Cristo esperándome para llevarme a la vida eterna. ¿Cuántos creemos eso? I choose to believe. Jesucristo ha resucitado y vive. Después de terminar su obra de redención en la cruz, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese viernes pasado Jesús descansó el séptimo día, es decir, Sabbat. Usted sabe que los días de los judíos comienzan de las 6 en la tarde hasta las 6 del siguiente día. Realmente, cuando Jesús murió en la cruz, todavía era viernes, que comenzó el jueves en la tarde. En otras palabras, en la tarde hoy a las 6 comienza el lunes. ¿Sabía usted? No es como nosotros, que me despierto en la mañana, es lunes. No. De acuerdo a los judíos, el día comienza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde mañana. En otras palabras, el viernes entró a las 6 de la tarde, que era el jueves. Cuando comenzaron, lo tomaron, lo golpearon, lo llevaron delante del tribunal, la Sanedrín, y ahí lo acusaron, y todo ese día ya era viernes. A las 9 de la mañana, ese viernes, fue crucificado en la cruz. De 9, 10, 11, 12, 1, 2, hasta las 3 de la tarde estuvo colgado en la cruz. Y dice la palabra que aún se hizo el día oscuro. Era como de noche al morir en la cruz, cuando Jesús estaba crucificado. Tantas señales que el Señor dio ese día cuando Jesús fue crucificado. Pero ahora Él ha resucitado. En la mañana después del Sabbat o sábado, varias mujeres fueron a la tumba de Jesús para ungir su cuerpo, pero la tumba estaba vacía. Es interesante que a veces son las mujeres las que hacen más el esfuerzo en las cosas del Señor. ¿Quién fue las primeras? ¿Fueron los apóstoles? Hello. Hombres, pónganse las pilas. Fueron las mujeres las que primero fueron a buscar a Jesús en la tumba. Los discípulos todavía estaban dormidos y tuvieron que ir las mujeres buscando a Jesús para ungirlo y realmente no estaba ahí. Y la piedra, alguien había movido la piedra, ya no estaba ahí Jesús, solamente la ropa en que fue enterrado. Mateo 28, versículo 5. Rápidamente le estoy compartiendo este evento tan importante. Jesús había declarado que iba a morir en la cruz. Jesús había declarado que iba a resucitar. ¿Qué día? El primero. El segundo. El tercero. Y Dios siempre cumple su palabra. Él no miente. Él dijo el tercer día y así fue. ¿Qué viene a ser? El primer día de la semana. Sabbat en las costumbres judías es el sábado. ¿Sí? De las 6 de la tarde viernes a las 6 de la tarde, sábado en la tarde, es sábado. Y de ahí en la tarde a las 6, sábado, comenzó el domingo. Ok, ya el tercer día. Mateo 28:5, dice aquí, un ángel hablando con estas mujeres que fueron las primeras a correr a ver al Señor Jesús. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotros, porque yo sé que buscas a Jesús. Hermanas, busquen a Jesús. Busca a Jesús. Dice, el que fue crucificado. Versículo 6. ¿No está aquí? Hello.
No está aquí, le dice el ángel. He ain't here. Pues ha resucitado, como dijo, venid ver al lugar donde fue puesto el Señor. Mira, if you don't believe me, come inside. Vamos para adentro y vamos a ver si realmente está ahí. Porque todavía había un poquito de temor. Hermanos, it's hard to believe by faith sometimes. A veces es difícil creer por fe. Jesús le dijo, voy a resucitar, pero lo ves en la cruz y todos los golpes y toda la muerte de él le encajaron la espada. ¿Y cómo va a resucitar eso? ¿Cómo se va a levantar ese hombre? Y entra un poquito de duda y un poquito de como que, I don't know. Y todos lo vivimos. Todos tenemos a veces esas dudas, esas luchas. ¿En verdad va a cumplir Dios su palabra y lo que Él dice? Jesús cumple lo que Él dice. If God promises you something, He's going to fulfill it in your life. Si Dios te promete algo, Él lo va a cumplir en tu vida. Hasta tener que pasar por la muerte para cumplir su palabra en tu vida lo va a hacer. Y dice aquí, versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado. Versículo 7. Ir pronto. Hurry. ¿Por qué? Porque esos discípulos todavía están batallando. Esos discípulos todavía no creen. Ir pronto. Y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí que va delante de vosotros. ¿A dónde? Jesús les había dicho, mira, después de que pase por esto, los veo allá en Galilea. ¿Cumplió su palabra Jesús? Allá estaba esperando. Ellos, ¿cómo es el ser humano? Vieron todo lo que vieron, llamados por Dios para servirle y predicar el evangelio, y regresaron a ponerse a la pesca. Se fueron a pescar. Imagínense, se olvidaron de todo lo que había sucedido. Jesús tuvo que ir hasta Galilea y traerlos de nuevo y decir, ¿sabes qué? De aquí en adelante me sirven a mí. Amén. Y así fue. El ángel le dice, ahí le veráis, he aquí os lo he dicho. Después de su resurrección, tan pronto que se levantó de los muertos, Cristo volvió a su trabajo. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban un poquito desanimados. Cada uno tomó su lugar, cada uno, y no es cierto de nosotros, a veces nos agarramos nuestro camino y nos desviamos, y ahí va Cristo a traernos para atrás, ahí va Cristo a rescatarnos de nuevo, porque pronto nos vamos como una ovejita perdida. Hello. Y tiene que venir Cristo. Hermanos, dele gracias a Dios que Jesús sigue haciendo su obra en tu vida. Tú te puedes ir, pero Él va a ir atrás de ti. Porque estás llamado, estás escogido. Hello. Primero se dio a conocer de nuevo a sus dos discípulos, esos hombres que iban en camino a Emmaús. Ahí se encontró con ellos, comenzó a compartirles la palabra y dice, mira, estaba escrito, tenía que ser así. Ellos estaban como, ¿por qué murió? ¿Por qué tenía que morir? Y Jesús, mira, it had to be this way. Y otros también, primera de Corintios, quiero llevarlos a 15, 3 al 8. Estaba leyendo ahí Mateo. Era tanto el rechazo, el desprecio de los fariseos, de los líderes religiosos, que le pagaron a los soldados para decirles que ellos dijeran que se robaron el cuerpo de Cristo, que no había resucitado. Era tanto su falta de fe, su religiosidad, que dijeron, ¿sabes qué? No vamos a creer que ha resucitado. Págale a los soldados romanos para que digan que los discípulos se robaron el cuerpo. Imagínense a dónde llega el hombre en negar al Señor, cuando las evidencias todas estaban ahí. Desde que Él nació, las evidencias estaban ahí. Pero el hombre se enciega porque quiere. Primera de Corintios 15, 3 al 8 dice, el apóstol Pablo está compartiendo de cómo Jesús vino a visitar y se dio a conocer después de haber resucitado, después de enseñarle a los discípulos las marcas en sus manos, en sus pies, la herida en su costado. Dice aquí el apóstol Pablo. 5, que apareció, vamos desde el 3. Versículo 3.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo que estaba escrito, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme también a lo que estaba escrito, y que apareció primero a ¿quién? ¿Quién es Cefas? Pedro. Y después a los 12, le apareció a todos los 12 en ese tiempo. Después dice, apareció a más de ¿qué? 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún ya otros duermen. No dice que están muertos, dice que duermen, están descansando en el Señor, pero no están muertos. Solamente Dios se los ha llevado para un tiempo. 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Amén. ¿No tenemos testimonio que Jesús se presentó a muchas personas, que estaba vivo? Y con todo eso todavía mucha gente decide no creer esta verdad, este testimonio, de lo cual hoy estamos compartiendo, como lo hizo el apóstol Pablo, como lo hizo Juan, como lo hizo Mateo y tantas otras epístolas del Nuevo Testamento. Pablo estaba convenciéndolos que Jesús estaba vivo y dándoles también, por último, en Mateo, vamos a Mateo 28, algo tan importante, versículo 18, dándoles una comisión, un trabajo, una misión. Le están dando órdenes para que sigan adelante en la obra, sigan adelante en el trabajo. Y nos está hablando nosotros esta mañana, hermanos. Esa gran comisión de la cual usted viene a participar en ella. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué nos ordena nuestro Señor Jesucristo aquí? Es el trabajo tuyo, es el trabajo mío. ¿Sí? Todo comienza con compartir a una persona esta verdad, este testimonio. Dice 18, se acercó Jesús y habló diciendo, toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Muy diferente. No está pidiendo si quieres o no, o aceptas o no. Él está mandando. ¿Quieres vida? ¿Quieres perdón de pecados? ¿Quieres una vida abundante, bendecida, sana y que Dios te guarda y te cubre y te perdona, te limpia? Guarda los mandamientos, guarda estas ordenanzas. Dice, y aquí yo estoy ¿con quién? ¿Con aquellos nomás? ¿Con quién? Con todos nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que este mundo se termine. En otras palabras, ¿Jesús está aquí ahora? ¿Cuánto lo creen? Sí, hermanos, Él está con nosotros. Él ha prometido. Él está aquí. Tal vez no lo podemos ver, pero quiero decirle, está presente. Y está viendo, está examinando nuestros corazones. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? Si es necesario salvación, perdón de pecado, cualquier cosa, sanidad. Si es importante ser reconciliados a Dios esta mañana. Para terminar, es bueno celebrar la resurrección de Jesucristo. Es de provecho buscarlo, pero no debemos buscar su cuerpo en una tumba como por ejemplo el de Abraham, el de Moisés, de los profetas, los apóstoles, aún los papas que están muertos, o Mohammed, o Joseph Smith, o Buda, o cualquier otro líder religioso. Ellos sí están en sus tumbas todavía. Jesús no está. Él ha resucitado. Si hemos de buscar a Jesús, y escuche esto, es consejo de Dios para nosotros, en lo personal, porque algún día nos vamos a enfrentar lo que viene después. Tal vez usted está joven esta mañana y diga, yo tengo muchos años de vida por delante. Y posiblemente sí,
¿cierto? Pero algún día la muerte va a llegar a nuestras vidas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a clamar? ¿A quién vamos a tener esperándonos? ¿Estas personas o aquel que vive para siempre? Si hemos de buscar a Jesús, busquémoslo en las Escrituras. Porque Él es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Su consejo, lo que Él declara es para nuestro provecho. ¿Y qué más, pastor? Mire para arriba, vea para el cielo, porque Cristo viene pronto. Él ha prometido regresar por los suyos. Quiero llevarlos y termino ahí con Primera de Corintios, Primera de Tesalonicenses. Una escritura que cuando estoy compartiendo en un servicio fúnebre, siempre uso esta escritura. Versículo 13. La venida del Señor. Algún día Jesús va a venir. Todo esto se va a acabar. Va a entrar una nueva etapa en la tierra donde Jesús va a ser el rey sobre toda la tierra. Él va a gobernar como Señor y juez y rey sobre toda la tierra. Ya no tarda, hermanos, quiero decirle, en la venida de Jesús, las señales ya están todas cumpliéndose. Pero dice el apóstol Pablo aquí en Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No te pongas triste. No sé si ustedes que están aquí esta mañana, un hermano muy querido, muy apreciado, falleció la semana pasada. Hermano Isauro Cerda de Reynosa, Pastor Isauro, el suegro de Freddy Azaret, falleció. Y gran sorpresa para mí saber que estaba muy bien y sirviendo al Señor. Yo creo que varios de ustedes sí lo conocieron. Un hermano que fue salvo aquí en este lugar, entró por el Instituto Bíblico, siguió, se hizo pastor, hizo una congregación, estaba sirviendo al Señor. Y de pronto Dios dijo, a mi presencia. Él ahora está descansando en el Señor. Sí, no está muerto. Él está durmiendo, dice la palabra. Aunque duele saber que ya no tenemos esa persona aquí en la tierra, pero están en un mejor lugar. Amén. Y quiero que tomen en cuenta la familia, ¿sí? De Pastor Isauro, la hermana Lupita, su hija Lupita, Azaret, Freddy, su yerno, y Isauro Jr. también, y toda la familia que tenían ellos. Póngalos en sus oraciones, porque realmente pues era un hermano muy querido que fue salvo aquí en este lugar hace muchos años. Pero dice aquí el apóstol Pablo, no te pongas triste, como aquellos que no tienen esperanza. Algún día lo vas a ver. 14, porque si creemos, ¿cuántos creemos? Que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Algún día los vamos a ver, aquellos hermanos y hermanas que muy queridos. 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Do you believe that? I choose to believe that. Porque Dios lo dice. Van a resucitar ellos primero. Y después, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos creemos eso? Esa es nuestra esperanza. Sí, estoy batallando en mi cuerpo. Sí, la enfermedad, y sí, el cansancio, sí, la vejez y tantas cosas que nos agobian en el cuerpo. Pero quiero algún día usted va a resucitar.
en un cuerpo glorificado, un cuerpo que no va a tener ese dolor, esa tristeza, ese cansancio, esa enfermedad, todo se va a ir. Hello, porque la sangre de Cristo es poderosa para dar vida. 18, dice el apóstol Pablo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Recibe aliento, recibe fortaleza, recibe ánimo. Cristo no está muerto, Él ha resucitado. Y damos testimonio y lo vamos a declarar y lo vamos a anunciar porque Él no está muerto, Él está vivo. Y está sentado a la diestra del Padre y algún día va a regresar por los suyos. Make sure you're one of His. Asegúrate que eres uno de ellos. Póngase de pie esta mañana. Vamos a pasar rápidamente. Tenemos varias cosas preparadas para cada uno de ustedes. De parte de los niños, los jóvenes, van a estar llevando a cabo varias cosas, celebrando este día de la resurrección. Y después vamos a estar compartiendo la cena del Señor a todos aquellos que quieren participar esta mañana. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, usted tiene derecho de participar en la cena del Señor. Quiero decirle también que yo sé que hay varios aquí que tal vez no se han bautizado. Si usted quiere bautizarse, porque es una de las ordenanzas que nosotros tenemos como iglesia, que si usted ha creído, es necesario entrar a las aguas y ser bautizado. Vamos a tener bautismo ya pronto y yo quiero que usted decida si ha tomado ese paso de fe. I want to be baptized in the waters. I know what I'm doing. Sé lo que creo y quiero ser bautizado. Vamos a estar ya pronto preparando a aquellos que quieren ser bautizados en las aguas como nuevo creyente, como alguien que ha confesado al Señor Jesucristo. Y yo lo animo. Tome esa decisión. It's such a wonderful experience. Es una experiencia tan hermosa entrar a las aguas y nacer de nuevo en Cristo Jesús.